Messi aprendió a jugarlo mientras vivía en Barcelona. Neymar tiene un par de canchas en su propio jardín en Brasil. Jürgen Klopp instaló una cancha en el campo de entrenamiento del Liverpool y Cristiano Ronaldo está invirtiendo en el complejo más grande de canchas en su país. Entonces, ¿qué es el pádel y por qué se ha vuelto tan popular entre los futbolistas? El auge de este deporte se lo dio la pandemia. Los gobiernos del sur de Europa prohibieron la mayoría de prácticas deportivas, pero consideraron que el pádel era un deporte sin contacto, por lo que no conllevaba un riesgo practicarlo, y las canchas permanecieron abiertas. Urgidos por alguna actividad lúdica, como todos en ese momento, en Italia las canchas aumentaron un 500% desde entonces. Ya son unas 5.000 y por amplia diferencia es el deporte de más rápido crecimiento en el mundo. Pero sus orígenes no son europeos. En 1969, el empresario mexicano Enrique Corcuera no tenía suficiente espacio en su casa de vacaciones en Acapulco para construir una cancha de tenis, así que improvisó una cancha un 25% más pequeña, pero con paredes. Usó la misma red que el tenis y marcas de cancha muy similares. La pelota solo podía rebotar una vez como máximo antes de regresar por encima de la red, pero también podía rebotar en las paredes y se jugaba en parejas. En términos prácticos, es un híbrido entre el squash y el tenis. La pelota está en continuo movimiento, pero el desplazamiento de los participantes es mínimo. Esto encantó a su amigo Alfonso de Hohenlohe, un príncipe español, quien llevó el juego a su país, donde el pádel se popularizó rápidamente y las reglas fueron formalizadas, ayudando a establecer el pádel como un deporte internacional. Con su auge en pandemia, Carl Robinson, entonces entrenador del Oxford United de la League One de Inglaterra, estaba de vacaciones en España cuando se obsesionó con el pádel. A su regreso a Gran Bretaña, presentó el pádel al personal de Oxford y no pasó mucho tiempo para que varios equipos alquilaran una cancha para que la usaran sus jugadores. La atracción para los futbolistas es entendible. El hecho de que el pádel sea menos táctico y más instintivo les ayuda a relajarse. Es una excelente manera de hacer ejercicio y entrenar los reflejos sin un impacto físico enorme. Permite ser creativo y esto permite aflorar la competitividad, algo que a los deportistas de alto rendimiento les encanta. No es coincidencia que se volviera viral ver a Klopp y a sus jugadores practicarlo. Dentro de 5 años se prevé que más de 1 millón de británicos podrían jugar al pádel. Y donde hay un deporte en crecimiento, también hay inversión. Grandes conglomerados le apuestan a su expansión en todo el mundo. Tan solo a un par de calles de mi casa cambiaron una cancha de fútbol 5 por 2 de pádel y permanecen ocupadas. Y vivo en Bogotá. Incluso Cristiano Ronaldo, que ya contaba con 4 pistas en su centro de CR7 Fitness de Valencia, vio una oportunidad de negocio con el rápido crecimiento en Portugal, con más de 250.000 participantes, y está construyendo un complejo de 17 pistas en Oeiras, cerca de Lisboa, que será el club de pádel más grande de Portugal. El único país que todavía no parece haberse enamorado del pádel es Estados Unidos. Fuera de Miami, donde la comunidad hispana ha asegurado una fuerte escena local, el pádel aún no ha despegado, quizá en parte debido a la creciente popularidad de otro deporte de raqueta, el pickleball, aunque si se vuelve costumbre ver a Messi y a Suárez practicándolo, puede que se despierte el interés de los estadounidenses, ya que va de la mano del fútbol, y ellos han encontrado en lo que llaman soccer un negocio muy rentable, como lo explicamos en nuestro video de la Copa América y sus lucrativas ganancias que te contamos en el video que te dejamos acá. Nos vemos pronto. Chao, chao.